Saludos amigos, buenas noches. Una vez más llegamos hasta sus hogares en ocasión de presentarle, como todos los domingos, El Pueblo Cuestiona, a través de estos canales 24 y 69 de Santo Domingo TV. Hoy tenemos la honra de poder llevar a ustedes, presentar a ustedes a una gran figura de nuestro país, como es el doctor Antonio Ciriaco Cruz. Él es director de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Aspirante a vicedecano del decanato, ¿verdad? Así es, de Economía, de economía, así es. de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, lógicamente, pero además es miembro del equipo de campaña de la doctora Emma Polanco. Es decir, que con él vamos a conversar sobre distintos tópicos del acontecer nacional. Vamos a cumplir con nuestros compromisos comerciales para venir de nuevo con la entrevista con nuestro invitado especial. Bien, iniciamos amigos, El Pueblo Cuestiona, repetimos con la honradora presencia del doctor Antonio Ciriaco Cruz, director de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Quisiéramos primero que nos dijera, o buscar de él, hurgar en él, que nos diga qué lo ha motivado a usted a buscar ese decanato, qué lo ha motivado. En primer lugar, don Exilio, quiero darle las gracias por esta invitación. La gracia debe ser nosotros a usted, Sí, por honrarnos con su pero, presencia. Pero para mí es también más que una honra estar con usted. Usted es una figura histórica del periodismo dominicano, incluso de la política dominicana. Gracias. Y yo creo que su programa, El Pueblo Cuestiona, es un programa que ha hecho realmente escuela. Y ha sido escuela de muchas generaciones dentro del campo del periodismo y la comunicación social. Y está hoy en día incólume básicamente como un gran pilar del periodismo y la comunicación en la República Dominicana. Es decir, que para mí es más que un placer estar con una figura histórica, que yo creo que eso es importante. Gracias. Y respondiendo a su pregunta, nosotros somos parte del equipo de la doctora Emma Polanco, de su equipo de trabajo. La próxima rectora. La próxima rectora. Que nadie se llame engaño. No, y las encuestas así lo indican. Claro. Todas las encuestas que se han hecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo indican que la doctora Emma Polanco se va en una primera vuelta. Algunos hablan de un 55 hasta de un 60%. Es decir, que en ese sentido nosotros estamos bastante contentos porque conocemos a la doctora Emma Polanco. Nosotros, incluso cuando ella fue decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, yo le voy a decir algo que es muy anecdótico. La doctora Emma Polanco se tomaba el café en los baños. ¿Sabe por qué? Porque los baños tenían que estar limpios. Así. Así es. Ese es el mensaje, limpios. Y yo creo, esas son de las pequeñas cosas, muchas veces, que la gente se fija cuando va a una institución, cuando va a una organización, la limpieza, el orden, el respeto. Y yo creo que fomentó el trato hacia los demás. La humildad. La sencillez. Esos son valores, don Claro. Cecilio, que eso cuando se expanden conforman toda una especie de el elemento virtuoso, el elemento transformador. Y yo creo que la gente de una forma u otra cuando llega a las instituciones y observa eso, dice, bueno, siente, y eso transforma. Entonces, en ese sentido, la doctora Emma Polanco transformó la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Pero en el ámbito docente, los estudios, por ejemplo, de maestría, los estudios incluso de doctorado, se fomentaron precisamente en esa gestión. Se ampliaron, bueno, la cantidad de maestrías que se incorporaron a todo lo que es el plan docente de la universidad y de la facultad. En ese momento se expandió maestría en economía, doctorado en economía, se establecieron contactos y relaciones con universidades extranjeras. Igualmente había toda una especie de trabajo mancomunado con las autoridades gubernamentales de ese momento, que todavía lo hay, pero en el caso de la doctora Emma Polanco, todo ese plan de expansión, ese plan estratégico de convertir a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales en una facultad que esté vinculada, que esté en el debate de políticas públicas, yo creo que ya estableció un ejemplo.
En ese sentido, a mí me ha animado a aspirar al vicedecanato de Economía, como parte de ese concierto de funcionarios, de profesores que queremos trabajar con ella, porque la conocemos, porque queremos ayudar. Hay muchos hombres apoyándola también. Muchos hombres, no solamente muchos hombres apoyando a la doctora Emma Polanco, pero no porque es mujer, Claro. no porque... sino por sus condiciones. Por sus condiciones, don Elcilio. Porque por lo que puede representar, claro, para la UAS. Para la UAS y para el país. Claro. Don Elcilio, para el país. Porque por primera vez el mensaje que se le va a enviar al país y al mundo, que por primera vez desde el año 1538, estamos en el 2018, todavía la Universidad Autónoma de Santo Domingo no tiene una mujer. Pero si uno se expande eso al ámbito político, que precisamente en estos tiempos que estamos en el debate de la equidad de género, de la participación de la mujer, y que todavía no hemos tenido en el país una mujer que ha sido presidente. Claro. Entonces, todo eso envía una señal de que la sociedad dominicana madura, de que la sociedad dominicana se hace mucho más equitativa, y yo creo que esas son de las cosas que van a establecer en el país, no solamente en la universidad, un antes y un después. Bueno, yo creo que en estos momentos en que la universidad se apresta pues, a elegir nuevas autoridades, Así es. Todo lo que tenga derecho al voto, lo menos que puede hacer es votar por doña Emma Polanco. Así es. Porque le está prestando un servicio no solamente a la universidad, sino al país. Así es. A las futuras generaciones de estudiantes. Pero además sienta un precedente. Así es. De que la mujer sí puede. Sí puede, así mismo. La mujer sí puede. Sí mismo. Sí puede, porque ha habido una discriminación en la mujer. Claro. Yo digo muchas veces, ¿por qué si en el mundo hay más mujeres que hombres? Son más los hombres que gobiernan a los pueblos. Claro. Y digo, sencillamente porque hay discriminación contra la mujer. Así es. Entonces eso hay que romperlo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. No, y nosotros en ese sentido hemos estado trabajando en todos los recintos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La respuesta de los hombres realmente, ¿cuál ha sido? Oye, mira, don Elcilio, la respuesta ha sido extraordinaria. Extraordinaria. Yo creo que hay una conciencia al margen de sus cualidades de que verdaderamente hay que hacer justicia para que la mujer por primera vez represente en la más alta, el más alto cargo que tiene la universidad, represente a todos los profesores y profesoras, empleados, estudiantes que allí convergen. ¿Cuántos estudiantes, cuántos profesores hay en estos momentos en la universidad? La universidad en estos momentos inscrito hay alrededor de 180.000 estudiantes. 180.000 estudiantes. Diseminados en todo el territorio nacional, claro, en sus diferentes centros, pero básicamente la sede central. Sí. Hay por lo menos alrededor de 95.000 estudiantes. 95.000. Convergen allí en la sede central. Okay. ¿Y profesores? Profesores alrededor de 2.680 profesores. Es decir, que la universidad es un conglomerado, sin contar los empleados, que entre empleados y profesores estamos hablando de una población de alrededor de casi 5.000 servidores públicos, servidores universitarios. Y eso evidentemente que es una población sumamente importante. Y nosotros nos hemos estado básicamente dirigiendo a esa población votante, a esa población de electores, pero también a aquellos que no pueden votar porque no tienen o no están en la capacidad, no son profesores, son empleados, pero que también reconocen la capacidad de la doctora Emma Polanco. ¿Quiénes tienen derecho al voto? Hay una fracción, bueno, todos los profesores. Okay. Todos los profesores tienen ¿Que son cuántos, dijo? Alrededor de 2.680 profesores. 2.680 profesores. Y después de la reforma que se hizo en el año 2011, una fracción de estudiantes mínima, creo que es un 3%. Ya anteriormente los estudiantes tenían una participación de un 33%, eso se bajó a un 3 o 5%, pero los que tienen derecho al voto son estudiantes y delegados que tienen
que tener índices por encima de 80. Así. No todo el mundo, no todos los estudiantes. Por ejemplo, si a un grupo estudiantil le toca 1 o 2 electores, tiene que seleccionar esos estudiantes que tengan un índice. Si no, no es aceptado como elector. Así. Así es. O sea, se ha cualificado el voto estudiantil. O sea, no se ha cualquierizado. No se ha cualquierizado, todo lo contrario. Entonces, muchas veces... Eso es para que sepan con conciencia por qué van a votar. ¿Por qué van a votar? Porque, ¿qué ocurría, don Exilio? Cuando los estudiantes tenían el 33% de, el grupo elector. Es decir, había un grupo, había un aspirante a la rectoría, podía tener recursos, agarraba a sus estudiantes por grupo, lo llevaba, le brindaba tal cosa, comida, un clientelismo, y eso había vulgarizado el proceso electoral. Había cualquierizado el proceso electoral. Claro, y entonces esa situación, con esa reforma que se hizo en ese momento, por lo menos desterró esa situación, esa forma de votación. Ahora no. Ahora muchos grupos estudiantiles, en muchos casos, se les dificulta muchas veces buscar, porque también hay un sentido en algunos estudiantes de apatía, bueno, ya lo que quieren es terminar rápido. Y eso, en cierta manera, lo que ha hecho que ha cualificado la votación, y verdaderamente el que sale rector es por la conciencia de los profesores y de los estudiantes con cierto nivel de cualificación. Y eso es bueno, porque eso mejora todo el proceso de elección, de gobernanza en la Universidad Autónoma. Claro, y obliga al estudiante a prepararse. Claro. Por cierto, me gustaría aprovechar esta comparecencia suya y que estamos, bueno, digo estamos porque yo estoy involucrado en esto. Claro. Yo estoy involucrado porque yo soy pro en Polanco. Claro. Estamos involucrados en esta campaña. Que esa nueva rectoría, esa nueva rectora, o la nueva rectora, o la rectora Emma Polanco, pues, durante su gestión, se le enseñe a los estudiantes la historia de la universidad. Sí. Porque yo he hecho algunos pequeños encuentros con estudiantes universitarios e ignoran en un 90%, tal vez más, cuándo se funda la universidad, quién funda la universidad, en fin, los nombres de los principales rectores que han pasado desde ese 28 de octubre de 1538 hasta la fecha, que debían saberlo, Claro. Porque si salen del país y en cualquier otra universidad le preguntaran la historia de su universidad, claro, y no pueden ni remotamente contestarlo, eso va en detrimento de la imagen no solamente de la universidad, sino del país. Mira, don Ercilio, hay un elemento, qué bueno que usted menciona eso. Hay un elemento que se va a retomar. La universidad... No sé si le parece que... Sí, no, eso es correctísimo. Y se lo digo... Le digo porque yo tengo la historia completa de la universidad. Claro. No, y le voy a decir lo siguiente. Hay varios profesores que han escrito sobre la historia de la universidad. Incluso la universidad le ha pagado a investigadores para, por ejemplo, el difunto Franklin Franco escribió un libro sobre la historia de la universidad, un libro bastante completo. Pero lo que yo quería referirme era que 15 años, 20 años atrás, cuando los jóvenes ingresaban a la universidad, se les daba una semana de conocimiento institucional de la universidad. Y entonces ahí estaba... Conocimiento institucional. Y entonces eso formaba parte, la historia de la universidad formaba parte de ese proceso previo a ya ingresar al colegio universitario. De hecho, hay un DVD que tiene la historia de la universidad. Claro. Hay un DVD. Claro. Yo lo tengo, el DVD. Y yo creo que no sería eso muy costoso que la rectora, ya hay que hablar de rectora, Claro. Tratar de reproducir ese DVD para ver y que los estudiantes lo compren. Claro. No, en grandes cantidades así no creo que vaya a salir muy costoso. Y eso le ayuda no solamente al estudiante, sino a sus hijos, a sus familiares, conocer nuestra universidad, la más vieja de América. Y el origen incluso de la bula papal. La bula papal, exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y cómo? ¿Por qué y para qué? ¿Y para qué? Todo eso incluso está recopilado, como usted ha dicho, en un CD. Claro. Y eso hay que reproducirlo. Es un DVD. En un DVD. Sí. Hay que reproducirlo
para que el estudiante sepa el origen de su universidad, porque la Universidad Autónoma de Santo Domingo es un patrimonio Claro, de todos. de todos nosotros. Es mía, es suya, es suya. Y es así, eso hay que, como dicen, expandir esa formación, esas informaciones para que la gente y básicamente el estudiante tenga conocimiento. Vamos a cumplir con nuestros compromisos comerciales, pero quiero antes de ir a la pausa dejar en el aire una pregunta. ¿Cuáles son, o más bien, cuál es el programa de la rectora Emma Polanco? Pero eso es cuando volvamos. Continuamos, amigos, con El Pueblo Cuestiona, con la honradora presencia del doctor Antonio Siriaco. Tenía algo en la mente que me pasó, pero... Eso ocurre, don Exilio. A mí me ocurre. Realmente, programa a desarrollar, ya siendo rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la doctora Emma Polanco. En primer lugar, don Exilio, el programa de la doctora Emma Polanco está sustentado en 3 pilares. En 3 pilares. 3 pilares que son pilares básicos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es el aspecto docente, el aspecto que tiene que ver con la investigación, el aspecto que tiene que ver con la extensión. Con la extensión. Con la extensión. Y en los aspectos docentes, la doctora Emma Polanco obviamente se va a concentrar en aspectos que tienen que ver con la adecuación de las aulas, donde los estudiantes y los profesores convergen en sus clases. La universidad tiene dificultades en muchos aspectos, donde cosas tan simples como una butaca, que le hace falta una butaca a un estudiante, o que un aula le falta un aire acondicionado, cosas así la doctora Emma Polanco va a tratar de, concomitantemente con un plan de saneamiento financiero que se va a implementar inmediatamente la doctora llegue allí, se van a hacer ahorros importantes y se van a tratar de hacer ahorros importantes para destinar esos recursos precisamente al apoyo docente, que eso mejora la calidad de la enseñanza. Generalmente cuando uno está en una aula y esa aula no está en condiciones, o que no hay una butaca, o que la butaca está deteriorada, yo creo que eso en cierta manera le limita la capacidad del profesor en el proceso de aprendizaje y enseñanza. ¿Cuál es el presupuesto actual de la universidad? La universidad tiene un presupuesto de 7.900 millones de pesos, pero eso es para 180.000 estudiantes. Cuando uno divide... A nivel nacional. A nivel nacional, cuando uno divide... ¿Cuántas extensiones 19 extensiones. 19 extensiones. 19 extensiones. Wow. Entonces, cuando uno, que son, don Exilio, déjeme decirle, cuando usted va a una extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a Barahona, a Santiago, a San Juan, a Mao, a San Francisco, a Higüey, usted se está encontrando con universidades que son regionales, con infraestructuras que se pueden incluso ver como si fuesen universidades regionales, porque son extensiones muy grandes. Entonces muchas veces la gente no entiende que para uno mantener esas extensiones con todas las condiciones, verdaderamente tiene que tener recursos. Claro. Ahora, también hay un elemento importante dentro de este proceso. La universidad no puede tampoco seguir pidiendo recursos sin establecer un proceso de rendición de cuentas. Y yo creo que la doctora Emma Polanco, por su capacidad de gestora, claro, por su experiencia que ha tenido en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, que es una facultad que genera recursos propios. Claro. Y ella... ¿Ah, sí? Sí, ¿Y por qué? Porque generalmente las facultades, eso es muy normal, las facultades venden programas de capacitación, venden programas de maestría, venden programas de doctorado, y todos aquellos, por ejemplo, profesionales de otras universidades y de la misma Universidad Autónoma de Santo Domingo van y se gradúan, por ejemplo, en los programas de maestría. Nosotros tenemos programas de maestría en la facultad, de contabilidad tributaria, de economía y relaciones económicas internacionales. Vamos a sacar en este periodo un programa de economía y cálculo actuarial. O sea, son programas que lo demanda una parte importante del sector empresarial, y eso le genera recursos. Por ejemplo, las facultades
facultades que generan hasta 50 millones, otras hasta 60 millones. O sea, de manera que nos vamos a concentrar también en aspectos internos que nos permitan agenciarnos mucho más recursos para que luego no exista la presión ni la crítica por parte de la gente del mismo Estado, muchas veces que ustedes vienen aquí a pedir recursos, que vienen a pedir recursos. Y yo creo que eso es un elemento que la doctora Emma Polanco, cuando fue gestora en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, se manejó con mucha orgullo y mucha capacidad. Usted sabe, le voy a dar un dato. ¿Cuánto le dejó la doctora Emma Polanco a la persona que la sustituyó una vez cuando ella dejó de ser decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales? Le dejó en banco más de 12 millones de pesos. Más de 12 millones de pesos. Entonces, recursos propios, don Ercilio, recursos propios. Pero. Sí. Usted no se habrá equivocado. No. 12 millones de pesos. 12 millones de pesos. Y eso, verdaderamente, eso se va a emular. Porque es un equipo que no solamente va a trabajar en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, sino en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, en la Facultad de Medicina, en la Facultad de Ciencias, que son facultades que de una forma u otra tienen servicio, venden servicio y se pueden agenciar una cantidad importante de recursos. Es decir, que la autogestión es un elemento importante dentro de la visión y el programa de la doctora Emma Polanco, que es transversal, porque cuando usted aplica la autogestión, entonces usted está buscando recursos que le van a soportar los aspectos docentes, que le van a permitir comprar más butacas, mejorar las aulas, claro, mejorar los equipos, ponerle data show a todas las aulas y completar, porque hay que decir lo siguiente, gran parte de las aulas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo tienen aire acondicionado, están bien condicionadas, y eso hay que mantenerlo, y hay que completar la que hacen falta. Eso es en el aspecto docente, en el aspecto de la investigación. La investigación va a jugar un rol importante en el proyecto y en la rectoría de la doctora Emma Polanco. Porque con la investigación también se pueden agenciar una cantidad importante de recursos. Le voy a poner un ejemplo. El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, todos los años ponen concursos a través de los fondos CIT, que son los fondos de investigación que ellos le presentan a las universidades, y las universidades le presentan proyectos de investigación vinculantes con temas que sean temas vertebradores de la sociedad dominicana, se evalúan y luego se seleccionan los proyectos más importantes. Ahí participan todas las universidades. Yo le voy a dar un dato. ¿Usted sabe cuál es la universidad que más recursos capta de esos fondos que presenta el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología? La Universidad Autónoma de Santo Domingo. No me diga. Y vamos a ampliar, vamos a buscar más fondos, porque esos fondos sirven también para mejorar el salario y el ingreso de los investigadores. Claro. Cuando un investigador somete un proyecto de 30 millones o 35 millones y se lo aprueban, evidentemente que eso le va a permitir a él no solamente vincularse en términos de políticas públicas con las acciones del Estado, sino también le va a permitir el agenciarse recursos importantes para él subsistir como parte de ese proceso que él está haciendo. Entonces, eso forma también parte de ese proceso, de esa visión, de ese plan de la doctora Emma Polanco. Y en el caso de la extensión, don Ercilio, la extensión, el sentido que la gente lo entienda, se va a acercar más la universidad a la población dominicana. Y eso es importante, que la población dominicana conozca el rol de la universidad, que vea que es su universidad, que la universidad también vaya transformándose, porque yo creo es que decir, que vaya hacia el pueblo. Hacia el pueblo, hacia la sociedad. Y yo creo que hay programas importantes, programas que lo pueden vincular, como ahora mismo, la Feria del Libro. La Universidad Autónoma de Santo Domingo está impartiendo una cantidad impresionante, o va a impartir de conferencias y charlas, de temas trascendentes, de políticas públicas. Son situaciones, o
cualquier problema, en el caso, por ejemplo, de la minería, que es un conflicto extraordinario que hay en San Juan. La universidad tiene institutos de investigaciones que pueden y que van a presentar propuestas precisamente de ver los impactos de eso. Claro. Y eso es el papel de la extensión y eso se va a extender. Mire, cuando la doctora Emma Polanco fue decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, se reactivaron dos institutos importantes en esa facultad. El Instituto de Género y Familia y el Instituto de Investigaciones Socioeconómicas. Y esos institutos hoy en día están haciendo investigaciones, tienen relaciones con diferentes instituciones, tanto nacionales como internacionales, por ejemplo, y la cantidad de actividades que hace el Instituto de Género y Familia hoy en día con el Ministerio de la Mujer son importantísimas. Lo mismo los proyectos que tiene el Instituto de Investigaciones Socioeconómicas con instituciones internacionales. Yo creo que eso en una gestión de la doctora Emma Polanco, que va a ser la rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, no tengo la menor duda de que se van a potenciar. Y para darle un dato, la universidad tiene alrededor de 22 institutos. 22 institutos de investigaciones en todos los ámbitos, desde la medicina, desde la ciencia, tecnología, desde matemática, economía y en el caso de género y familia. Yo creo que el plan que va a llevar a cabo la doctora Emma Polanco es evidente que va a colocar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el espacio que le corresponde, la primada de América Latina y el Caribe. Algo que me preocupa, yo creo que no solamente a nosotros, sino a muchos dominicanos, es el hecho de que nos hacen falta, o hacen falta en República Dominicana, técnicos especializados en muchísimas áreas. Sin embargo, pues lanzamos todos los años muchos médicos, muchos abogados, muchos ingenieros, claro. que a la postre los pobres no tienen, no hay cupo para ellos. Así es. No hay cupo para ellos. No hay una forma de regular esto, de que no tengamos tantos médicos, tantos abogados, tantos ingenieros, y buscar otras carreras técnicas que puedan proporcionarle a este estudiante que va a conseguir un trabajo inmediatamente. Sí, mire, don Exilio, la universidad desde hace varios años y se concluyó... Porque hablamos ya de que hay 30 universidades. Claro, no hay más. Más de 30 universidades. Solamente públicas. Públicas ya, no es solamente la UAS. Claro, la UAS es la más grande, obviamente. Claro. La madre. La madre, pero son 12. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas tienen su instituto superior de estudios con rango de universidad. La Policía Nacional tiene un instituto de educación superior ya con rango de universidad. Y hay otras universidades que son públicas. Lo que pasa, evidentemente, que son muy pequeñitas. Ahora, esa inquietud, don Exilio, de que hay carreras que están sobredimensionadas. Incluso hay estudios del Ministerio de Educación Superior precisamente que han ya detectado cuáles son aquellas carreras que están sobredimensionadas y que en cierta manera poco a poco hay que establecer. Se van a ir controlando. Controlando, como es el caso, por ejemplo, del derecho. Hay muchos abogados, dicen, en ese sentido. Se dice que hay más abogados que personas a quien defender. Así es. Entonces eso incluso va en detrimento de la misma profesión, porque eso lo que hace es que como hay una oferta excesiva... O sea, cualquiera puede ser licenciado en Derecho. Claro, como hay una oferta porque excesiva... abogado es después que usted sube a estrado a defender, a abogar. Pero licenciado en Derecho son muchos. Exacto. Y eso es lo que en cierta manera... Que es el título con que sale. Con que sale, correcto. Licenciado en Derecho. Y eso deprime los salarios. En el caso de los médicos, por ejemplo, quizá en el caso de los médicos, lo que hay una concentración de médicos en la capital, en ciudades particulares. Santiago y la capital. Y la capital. Pero uno va, por ejemplo, a las zonas fronterizas y no encuentra un especialista. Claro. Y eso es un problema, verdaderamente. Ya un problema. Tiene que ver el problema salarial también. El sueldo. Problema de sueldo, un problema de regulación. Todo eso, cada profesión tiene sus características. Se dice que hay muchos contadores también en la República Dominicana. O sea, entonces,
El ministerio, que es la institución reguladora, está en un proceso de regular ese tipo con las universidades, porque es un acuerdo que está haciendo Ministerio con de Educación Superior. Ciencia y Tecnología. Ciencia y Tecnología. Sí, ellos son los que están en esa, tienen la potestad de regular y de establecer cuotas y de establecer incentivos o desincentivar realmente esos procesos de apertura de nuevas carreras. Bien, pausamos amigos por unos cuantos segundos para cumplir con nuestros compromisos comerciales y luego volver en este importantísimo programa que estamos hoy llevando a cabo con el doctor Antonio Ciriaco Cruz, director de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Nuestra universidad, su universidad, y es suya aunque usted no tenga un estudiante allí, aunque no tenga un familiar allí, porque con sus impuestos es que se mantiene la universidad. Por eso es suya, por eso usted puede demandar, exigir que las cosas se hagan como Dios manda. Pausamos. Continuamos, amigos. Hay un tema que en los últimos tiempos se ha puesto muy de moda, que es la transparencia. ¿Realmente se ha manejado en el pasado, en el presente y qué se vislumbra para un futuro inmediato? El caso de la transparencia, cómo se manejan los recursos míos y los suyos también. Así es, de todos. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Mire, don Exilio, un pilar importante en el programa de la doctora Emma Polanco es no solamente la gestión, sino también la transparencia y rendición de cuentas. Porque, como usted ha dicho, la Universidad Autónoma de Santo Domingo es la universidad de todos nosotros y básicamente de los contribuyentes, claro, de aquellos que pagamos impuestos. Para que la gente entienda, para que el pueblo lo entienda claro, mejor, es la universidad del presidente de la República, de los que han sido presidentes, de los que serán presidentes y de los que viven en los barrios más misérrimos del país, así es, más carenciados del país. Así es. Esa es nuestra universidad y por eso hay que defenderla. Así es. Y por eso también que la universidad tiene la responsabilidad de transparentar sus recursos y de rendir cuentas. Porque estamos hablando de un presupuesto, de 7.900 millones de pesos. 7.900 millones de pesos, que uno puede decir, es verdad, son insuficientes para la cantidad de estudiantes, si lo comparamos con otras universidades. La Universidad de Puerto Rico, por poner un ejemplo, que es una universidad que tiene 60.000 entre estudiantes y profesores, o sea, 60.000 servidores públicos. Y con los recortes que le han hecho a la Universidad de Puerto Rico, su presupuesto en dólares es alrededor de 1.200 millones de dólares. 1.200 millones de dólares, con los recortes que han hecho en Puerto Rico. Y la UAS, si uno traduce esos recursos a dólares, estamos hablando de alrededor de 110 millones de dólares. Wow. O sea, la diferencia es del abismal. Cielo a la tierra, porque si usted compara la cantidad de estudiantes de la universidad que tiene en Puerto Rico y la UAS, obviamente que la UAS tiene casi 3 veces o 2 veces y media la cantidad de la matrícula. Entonces, por eso nosotros, a pesar de todo, tenemos que rendir cuentas, tenemos que presentar presupuestos, tenemos que presentar ejecución, tenemos que presentar nómina y ponerla en un lugar donde cada ciudadano puede entrar y accesar a través de un celular. Y puede decir, aquí está mi dinero. Aquí está mi dinero. Y la doctora Emma Polanco, uno de los elementos que ha planteado, en su condición de economista, su condición de economista, doctora en economía, es doctora en economía, no, dice ella, vamos a sanear todos estos procesos donde recibimos recursos públicos. Vamos a presentar y a transparentar todos los procesos vinculados con recursos que vengan del Estado, que vengan de la gente, que vengan de los contribuyentes. Y todo aquel que quiera observar cómo se gastan los recursos tendrá la oportunidad a través de un proceso de transparencia usando las tecnologías actuales, ¿verdad? Que el celular, que yo de un celular lo pueda ver a través de una página web. Todo eso yo creo que la doctora Emma Polanco lo va a hacer. Lo tiene en su programa, pero ya lo hizo
lo hizo cuando manejó fondos importantes en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Cada vez que la facultad, don Ercilio, hacía una reunión de su consejo directivo, porque cada facultad tiene un consejo directivo, se hacían consejos abiertos y se llamaba a la contadora de la facultad y la contadora les rendía a todos los profesores cuánto ingresó, cómo se gastaron esos recursos, y cada unidad que vende servicios en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en la facultad, cada encargado de esa unidad iba y rendía una cuenta. Eso me tocó a mí vivirlo, porque yo formé parte en un momento determinado de ese consejo directivo. Y usted sabía cuánto entraba a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, cuánto se gastaba y cómo se gastaba. Y eso es importante, y eso ella lo va a hacer en esta etapa, que es una etapa quizás en su momento más alto, que siendo y va a ser la rectora, o cuando sea rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Entonces, yo creo que esos son elementos que, en mi caso, como parte del proyecto de la doctora Emma Polanco, me da mucha tranquilidad. ¿Ha dejado de influir la política en la universidad? Porque recordamos que antes, pues, los partidos políticos tenían sus grupos allí, grupos de presión muchas veces, claro. Y se decía además de que habían gastos que se iban por ese renglón, claro. por la política. ¿Cómo está eso allí ahora? Mire, don Ercilio, ya los partidos políticos como tales, no le voy a decir que no existen. Obviamente, un profesor universitario puede ser político. Puede ser político, claro. Puede tener su simpatía política. Claro. Pero el hecho de que un partido político, desde su comité político o su comité central, baje una línea y diga, mi candidata es doña Emma, y que sus partidarios como borregos, vamos a decir, voten por ella, eso no existe ya. Ya no existe. Los profesores son independientes, el profesor tiene simpatía. No hay forma de presionar. No hay forma de presionar. Yo le digo que en el proyecto de doña Emma Polanco, de la doctora Emma Polanco, hay de todos los partidos políticos. ¿Ah, sí? De todos los partidos políticos. Hay del PRM, eso es importante. Hay del PLD, hay del Partido Reformista, hay del PRD. ¿Por qué? Porque son servidores universitarios, son académicos, y lo que están viendo es el perfil de la doctora Emma Polanco, su capacidad de gestión. Y que es una mujer. Su experiencia. Y que es una mujer, además. Y que es una mujer. Eso es lo que se está viendo. Y yo creo que es un precedente que se va a sentar. Entonces, eso le ha dado a los profesores y a las profesoras de la universidad un nivel de conciencia tal que yo creo que eso trasciende cualquier elemento partidario. Pero ya los partidos políticos no inciden. Esa es la realidad. A mí me motivó tanto cuando vi el primer anuncio de que ella podía buscar la rectoría, que yo dije, aquí me voy a enrolar sin tener que hablar con nadie, sino todo lo que sea propio. Es que genera confianza a ella. Claro. Genera una gran confianza. Genera confianza. O sea, y eso es un elemento importante en el candidato. Pero esa confianza no está construida sobre la base del marketing, don Ercilio. Esa confianza está construida sobre la base y el sustento y la azafata de la realidad, don Ercilio, de los hechos, porque ella realmente hizo una gestión importantísima y en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Y yo lo digo porque lo sentí, porque lo vi y porque la gente se lo reconoce. Y yo creo que eso le ha dado un espacio importante para crecer, al margen de que se le pueda hacer propaganda. La relación de la próxima rectora con el estudiantado, ¿cuál es? Mira, don Ercilio, la semana pasada hubo un acto bellísimo de unidad de los principales grupos, oiga eso, grupos estudiantiles. Así. De unidad, totalmente apoyando a la doctora Emma Polanco, el grupo del PLD, estudiantes que están vinculados con ese partido, del PRM, del PRD,
o sea, que son la mayoría reformistas del Miel. Sí. O sea, esos grupos, todos salieron con la doctora Emma Polanco al unísono, apoyando a la doctora Emma Polanco. Es decir, que hay una expresión moto que dice, propio, no que los partidos le han bajado línea. No, nada. Y hay una expresión que dice todos contra uno. O sea, todos contra uno. O sea, todo el mundo lamentablemente está en contra de un candidato y están a favor de la doctora Emma Polanco. Por eso fue esa expresión. Alguien así de forma, todos contra uno. El uno es un candidato de opositor. Hay algo que me llama poderosamente la atención. Comedor, por ejemplo. ¿Cómo está el comedor de la universidad? ¿Qué se propone la nueva rectora? Hay áreas que yo creo que la doctora está consciente de que son áreas que tienen que ser, como he dicho, tienen que ser, transparentar todos sus procesos, todas las áreas de compras. Tienen que transparentar los procesos, tienen que incluso estar sujetos a los procesos de compras y contrataciones, porque hay todo un portal en ese sentido, y eso hay que vincularlo. O sea, la universidad es una universidad del Estado Dominicano. La universidad no del pueblo dominicano. Entonces, ella está muy consciente de eso, don Elcilio. ¿Hay posibilidad de que se vuelva a reinstalar el transporte universitario? Bueno, yo creo que la doctora en ese sentido tiene planes de acercamiento con el gobierno central, porque hay proyectos que necesitan recursos, necesitan apoyo. La universidad tiene un transporte, pero básicamente para profesores y para empleados. El transporte que tiene la universidad lo utiliza para los profesores que viajan y se desplazan a los centros regionales, que en cierta manera eso es costoso y tiene limitaciones en ese sentido, y para eso necesita recursos adicionales que yo creo que en un momento determinado el gobierno ha venido apoyando. Lo que ha hecho el gobierno básicamente en ese sentido, que ha descentralizado y directamente le ha dado transporte a las asociaciones. Eso no se ve mucho aquí en la sede central, pero en las regiones, por ejemplo, en Barahona, en San Juan, los estudiantes que viven más allá del municipio donde está ubicada la universidad, el gobierno le ha facilitado. El tiempo finalizado, pero no queremos finalizar sin que usted se despida con un mensaje al país. Yo, obviamente, le pido a los estudiantes y a los profesores, a los servidores universitarios, aquellos que están en el proceso electoral, que apoyen a la doctora Emma Polanco. La doctora Emma Polanco es una servidora universitaria, una académica que ha demostrado en todos los ámbitos, en todos los espacios que ha ocupado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de manejar con pulcritud los procesos, no solamente docente, sino también en el ámbito de la investigación y en el ámbito de la extensión. Y además hay que decir que si fuimos nosotros los que, si tenemos la primera universidad del Nuevo Mundo, vamos a tener la primera rectora en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Así es. Yo no sé si en otro país ha existido mujeres rectoras. Muy escaso, ¿eh? Pero aquí sería la primera rectora. Pero aquí sería la primera. Y hay que sembrar eso ya. Al votar, piense que hay una mujer, igual que su madre, igual que su esposa, igual que sus hijas. Piense en Emma Polanco. Amigos telespectadores de República Dominicana y del exterior, acabaron de escuchar El Pueblo Cuestiona. Hoy nos honró con su presencia el doctor Antonio Ciriaco Cruz. Él es director de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y una figura principalísima en la campaña de la doctora Emma Polanco. Gracias a ustedes y gracias a usted por honrarlo con su presencia. No, gracias a usted, don Silvio. Placer.